Buenos días, chicos, chicas. Gracias por sumarse tempranito, como siempre. La idea de la clase de hoy es completar los conceptos o el marco teórico correspondiente al tema 9, que es integrales de línea, eh, con, con algunos aspectos más aplicados a la resolución de integrales. Nosotros en la clase del martes más bien nos habíamos detenido con bastante profundidad en analizar qué es un camino de integración y tratar de diferenciarlo, pero a su vez vincularlo con lo que eran intervalos, regiones o volúmenes de integración para el caso de las integrales múltiples de campos escalares. Eso, eh, digamos, genera todo un cambio de estructura en la composición que nosotros nos hacemos de lo que es una integral, porque nosotros tenemos muy fijado en la mente el concepto de integral, área bajo la curva, y es como que eso ya está, digamos, muy interiorizado como concepto de integral para los chicos que estudian ingeniería, y en particular para los que vienen de la técnica, que también lo han visto de esa forma. En la clase pasada lo que vimos que ese camino de integración que originalmente estaba como un segmento en el eje X y lo llamamos intervalo de integración AB, lo podemos desprender del eje X y hacerlo volar en el espacio, es decir, darle libertad para que ese camino de repente ocupe lugares en el espacio de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, de 6 dimensiones. En algunos casos lo podemos imaginar y en otros casos no. Pero, más allá de que lo imaginemos o no, existe la posibilidad de que ese intervalo de integración en el eje X de repente salga este, liberado con más de un grado de libertad. Hasta ese punto es donde llegamos la clase anterior, y a eso le agregamos como corolario un aspecto que es que el largo del intervalo de integración en una integral simple estaba dado directamente por la diferencia de las coordenadas de los extremos, es decir, si el intervalo era AB, el, el largo o la longitud del intervalo era B menos A. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso último, profe, ¿cómo ves? ¿Cómo? Lo último de lo del camino de integración que dijo de haber. Sí, cuando nosotros partimos de, del concepto de integral simple de una función de una variable, nosotros en términos generales y sin entrar en tantos detalles, eh, definíamos que el intervalo de integración era un segmento en el eje X. Entonces la longitud de este intervalo de integración, el largo, todo lo que teníamos que recorrer para llegar hasta la otra punta, era sencillamente el valor de B menos el valor de A, que son números reales. Entonces, la longitud de ese intervalo de integración la determinamos con una cuenta algebraica que es B menos A. Eso estoy hablando de las integrales simples, ¿no es cierto? Eso trataba de explicar. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Cuando nosotros arrancamos del eje de las X a este intervalo y lo hacemos libre en cuanto a dimensiones en las que pueden estar los puntos que pertenecen a él, ese intervalo puede transformarse, en vez de ser un segmento, o sea, un pedazo de recta,
puede transformarse en una curva en el espacio. Porque no, en el espacio de cualquier dimensión, nosotros únicamente lo podemos ver en el espacio de 3 dimensiones por una cuestión de capacidad, digamos, de abstracción que tenemos. Por ejemplo, si yo les dibujo este gráfico, traten de imaginarse que la línea de punto esa no existe, o la línea de guiones. Y está solamente el riñón ese que está dibujado ahí. ¿Ustedes cómo se lo imaginan a ese dibujo? ¿Qué es? Una espiral. Bien, vos estás viendo en 3 dimensiones, Julieta. Excelente. Nadie se lo imagina como una media luna, digamos, finita y puesta así, paralela al plano Z y como si fuera una letra C, por ejemplo, plana, puesta vertical, así en el plano. Parece que no. No, profe. No, no se lo imaginan. ¿Por qué se lo imaginan en 3D directamente de una si yo no tengo marcador 3D? Por esa línea punteada que podría ser un eje. No, pero yo les pedí que no la miren, por Dios. Este, No, pero yo la vi sin la línea punteada en bien, el plano. Julieta. O sea, el, sigamos, digamos, en el mismo sentido, digamos, de ese dibujo que hice recién. Usé el mismo color, pero no es para confundirlo, es porque ya lo dibujé. Ahí que ven. Una circunferencia en el plano. ¿En cuál de los tres planos? En el plano IZ. Bien, eso es lo que ve Gastón. De una de lo dijo. ¿Alguien ve otra cosa? Mm, muy bien. Yo volví a dibujar con el mismo color. ¿Qué ven acá? Una flecha. ¿En dónde? En el plano IZ. Bien. Y acá, pongamos que eso quiso hacer una elipse, perdón, ¿no? También una elipse en el plano IZ. ¿Y por qué ahora de repente se volvieron 2D ustedes? A ver, este redondel que está acá, la circunferencia del plano, ¿no podría ser una esfera? En el espacio. Sí, podría ser, profe. Podría ser. Entonces, cuando uno dibuja en 3D, claramente para completar el dibujo necesita de la otra persona que lo va a interpretar y que va a entender lo que uno escribió. Pero estas líneas auxiliares, porque en realidad supongamos que sea una esfera, toda la otra, la de puntitos de acá atrás, la del diámetro, estas rayas de las coordenadas, esta proyección de la esfera sobre el plano XY, son todas líneas auxiliares. En realidad la esfera es nada más que el círculo que yo dibujé primero. Pero claramente, como Gastón y Julieta decían, eso
digamos, se veía como un círculo, más que era una forma como muy plana, digamos, para decirlo de alguna forma coloquial. Es decir, el dibujo en sí mismo, el redondel, es una cosa que nosotros nos imaginamos plana. Entonces, ahora con ese concepto, nosotros lo que de alguna manera estamos intentando hacer es, de lo que nosotros sabíamos de las integrales simples, con X como única variable independiente, que también de alguna manera, vamos a usar el azul, también de alguna manera las interpretamos como que este plano y este plano no nos interesaban y teníamos, a ver cómo puse ahí, un solo plano que lo llamamos I, o vamos a hacerlo un poco mejor, total. Si me disculpan un segundito, así lo hacemos de una. Porque creo que ahí sí los voy a confundir sin querer. A ver, X, Y. Muy bien. Tengo que usar el azul. Y tengo que usar el rojo. Y vamos a... Esto sería lo correcto de lo que quise expresar recién para no mezclar los ejes. A ver, tratemos de imaginar el plano XY como lo conocían antes y el concepto de intervalo de integración para una integral simple y el concepto de integral, digamos que si esta es la función y de x, el número que da como resultado la integral de f de x entre a y b es exactamente el valor del área de esta superficie. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora nosotros en el campo de las integrales de línea, ¿para dónde nos vamos con el intervalo de integración? Lo arrancamos del eje X y lo llevamos a el espacio. Es como que si de acá nosotros, pum, lo llevamos para acá. Con el ejercicio visual anterior, que ustedes identificaron un cilindro, pero también identificaron una espiral, les pido que imaginemos esta curva, o este camino, no planchado sobre el plano IZ, sino libre en el espacio. No sé si lo pueden alcanzar a imaginar a esta curva o pedazo de alambre o como lo quieran imaginar, suelto, no aferrado a un plano. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, ese camino que está ahí va a tener también un punto, entre comillas, A y un punto B. Como que empieza y termina en algún lado. No es un camino infinito. También cabe aclarar que acá en todo este curso y este tema en particular, nosotros no estamos viendo caminos que sean discontinuos, es decir, que se interrumpa en un punto y después haya un espacio vacío y que siga en otro punto, como tampoco en los intervalos de integración para integrales simples, no se nos ocurre hacer una integral entre A y B si entre medio de A y B hay un espacio que no pertenece, digamos,
al intervalo, o que no hay dominio o alguna cosa. Esto se entiende que todas estas reglas genéricas y herramientas matemáticas se aplican para funciones continuas, que están definidas en todos los puntos del espacio en donde estamos interactuando. Esos puntos, esos puntos que antes eran A y B en el eje X, ahora nosotros vamos a representar a esta curva, a este camino, con una función vectorial, como vimos el otro día, que podíamos encontrar, por ejemplo, para una trayectoria circular, un vector que con cada extremo, a medida que va variando una variable, va tomando los puntos del camino. En algunos casos, si el vector está en el plano, con una variable va a ser suficiente, como pasó en el círculo, que fue, digamos, A por el coseno de t en i, más b por el seno de t en j, y es suficiente para mostrar algo que se mueve en el plano. Ahora, si tuviera 3 componentes el vector, ya esa variable t, para describir la línea, tendría que tener también un componente en k, y hay que ver cómo es la fórmula que exprese al vector. Pero el concepto es, el camino de integración surge de agarrar al intervalo de integración de la integral tradicional o integral simple de una función de una variable a otra dimensión. Entonces, el siguiente paso es ya, ahora voy a compartir la pantalla. El siguiente paso ya es, digamos, ver cómo aplicamos la integral, ahí está en el tema 9, cómo integramos cómo aplicamos la integral de línea en dos casos muy concretos, que lo que estamos integrando es un campo escalar, como siempre lo hemos hecho hasta ahora. En las integrales simples, dobles, triples, siempre hemos trabajado con funciones escalares en el argumento de la integral. Y ahora que se nos abren las puertas del campo vectorial, vamos a tener diferentes posibilidades que también fueron desarrolladas para resolver problemas prácticos, ¿no es cierto? No hay casi nada en la matemática que se haya desarrollado sin fines concretos, o sea, para resolver problemas que se habían planteado. Y este caso, el de las integrales de línea, es uno de ellos. Y ahora la primera analogía que vamos a hacer, que es la más sencilla, pero no la más importante, y menos aún la que generó el estudio sobre las integrales de línea, es la integral de línea de un campo escalar. Nosotros la otra vez habíamos visto, perdón que les pase la hoja, que el largo del camino de integración estaba dado por una integral simple, en lo que consistía, digamos, una definición que surge del análisis que hicimos en conjunto de dividir el camino en pequeños segmentos, que esos segmentos eran las diferencias pequeñitas entre los valores del vector que describía el camino entre un punto y otro, y que si integrábamos o sumábamos todas esas pequeñas distancias, el resultado final era el largo del camino. ¿Eso se entiende o prefieren que le trate de explicar un poco más? Sí, se entiende, profe. Sí se entiende, profe. Bueno, chicos, lo que por ahí, si no entienden, porque Julieta y Gastón acompañan y me dan el ok, y yo avanzo en base a
digamos, a esa palabra. No significa que por ahí, yo entiendo que por ahí no tienen micrófono o pasa algo, pero si necesitan conversar, yo el chat lo puedo abrir, digamos. De hecho, hoy lo tengo ahí puesto en un lugar de la pantalla. No se queden con la duda en lo posible. Ahora, si con las explicaciones que doy alcanza, está bien que podamos seguir adelante. Entonces, este largo se calcula de una manera lógica, interpretando lo siguiente. El diferencial de t vendría a ser como el pequeño incremento que sufre la variable independiente, que es real, que define al vector. Es decir, si nuestro vector camino de integración es el siguiente que les voy a mostrar, ahora no sé, a ver cómo hago para mostrar esto por acá. Uf. Supongamos que el vector R que muestra el camino de integración fuese este que está acá. R de t igual a coseno de t en i y seno de t en j. Y además establecemos el intervalo de variación admitida para t, que sería la variable independiente, que es este, de 0 a 2pi. Con esta expresión, coseno de t en i y seno de t en j, ¿queda definido entre 0 y 2pi algún camino, alguna curva, algo? Una Una circunferencia. circunferencia. Bien, entonces, esa circunferencia como t tiene un principio y un final, así como en el caso de una variable a y b tenían un principio y un final, esta circunferencia no es una circunferencia en donde todos los puntos da lo mismo, digamos. Hay un punto donde empieza a describirse el camino y un punto donde termina de describirse el camino. Para ustedes, si tuvieran que dibujar esta curva o este camino siguiendo los pasos del intervalo, es decir, de 0 a 2pi, ¿cuál sería el primer punto, que lo vamos a marcar en rojo cuando ustedes me lo digan, que dibujarían de ese camino? Esperen un cachito que les pongo algo para que... Como la función está así, la escala serían, no sé qué puse ahí por Dios, 1, menos 1, 1 o menos 1 acá y 1 acá. Pero eso es la acotación nada más. ¿Cuál sería el primer punto que marcaríamos en este plano, desde el cual arrancaría el dibujo de este camino, si el camino lo dibujáramos de acuerdo a la función y al intervalo de t? El 1, 0. 1, 0. Yo ahora marco con rojo el 1, 0, pero no le voy a poner los números para no complicar el dibujo. ¿Por qué te parece, Julieta, que va a ser ese? Porque el parámetro empieza en 0. Bien. Coseno de 0 es 1. Y seno de 0 es 0. De manera que en el punto t igual a 0, el vector es 1, 0. Y representamos ese vector saliendo desde el origen y la flechita estaría acá. Si vamos a dibujar todos los vectores, estamos en un problema
operativo, digamos. Si dibujamos el punto, tenemos que tratar de encontrar la forma de relacionar que ese punto no es un punto suelto y quieto en el plano, sino que es el punto donde termina el vector que representa al primer paso del camino que estamos dando. Si nosotros seguimos la línea propuesta por el intervalo entre 0 y 2pi, cuando t avance, supongamos, a pi sobre 4, pi sobre 4 vendría a ser, pi es 180 y pi sobre 4 vendría a ser 45. ¿En qué lugar del plano perteneciente a la circunferencia estaría el punto correspondiente a t igual pi sobre 4? En el raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Bueno, a ver, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Entiendo que como no aclaraste, estás hablando de términos positivos ambos, Julieta. Y raíz de 2 sobre 2 sería como 0,707, que sería el coseno y el seno de 45 grados. Entonces, el valor que propone Julieta, que es un punto, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, si Julieta incluyó en esa expresión en forma implícita el signo positivo de las raíces de ambos números, quedaría por representarlo en el primer cuadrante. Es decir, sería este punto, si esto fuese 45 grados, ¿no? Obviamente. Este punto del camino de integración. Y no este, ni este, ni este. ¿Alguien tiene otra idea para poner este segundo punto cuando t vale pi sobre 4? No, profe. Muy bien. Cuando nosotros seguimos haciendo variar a t dentro del rango establecido, todos los puntos de t que vayamos tomando, que avancen por encima de pi sobre 4, van a ir definiendo puntos en este recorrido que define la circunferencia. En definitiva, queda claro que la circunferencia se recorre en este sentido. Este intervalo 0,2pi es totalmente arbitrario para este ejemplo, lo mismo que esta función. No es que todos los intervalos del universo, digamos, sean 0 y 2pi. Nosotros podríamos haber puesto entre 0 y pi sobre 4, por ejemplo. Entonces el camino terminaría acá. O entre 0 y pi sobre 2 y el camino terminaría acá. Bueno, en fin. Podríamos hacer cualquier intervalo. Ahora, supongamos que yo les pido la misma circunferencia, no les voy a poner los valores para no complicar. Pero sí les voy a pedir un planteo diferente. Un segundito que pueda hacer el dibujo.
pero voy a ver si me sale con los mismos colores. Ahí está. 1, 1, R de T, supongamos que yo quiera describir un camino de integración que recorra el mismo trayecto de puntos que en el que hicimos recién, pero en sentido contrario. Eso sería equivalente a un vector que empieza en el mismo lugar que dijo hace ratito Julieta, en 1, 0, pero después en vez de ir en este sentido, iría pum en este sentido. El vector iría tomando un valor, después otro valor, después otro valor, el módulo se mantendría constante hasta que llega acá de vuelta. Entonces, tenemos que definir para establecer un vector que represente este camino, dos cosas. Uno, importante, la forma del vector. ¿Cuáles serían los argumentos en el eje de las X y en el eje de las Y para el vector que va a representar a ese camino? Y dos, también muy importante, ¿cuál sería el intervalo de t que definiría que el sentido de giro fuese este que está acá? No sé si está clara la pregunta o el planteo. Sí, profe. Bueno, fantástico. Entonces, nosotros los intervalos, por una norma superior, digamos, dentro de la matemática, no podemos poner, por ejemplo, acá como está este intervalo, no podemos poner 2pi menor o igual que t menor o igual que 0. Eso no es válido, porque es incorrecto, digamos, no porque no podamos imaginarnos dar vueltas en intervalo para el otro lado, si lo podemos hacer, pero lo que no es válido matemáticamente es poner desigualdades con valores erróneos. Es decir, si nosotros pensamos que lo que queremos hacer es dar vuelta al intervalo y empezar en 2pi y terminar en 0, es decir, como que esto fuera 2pi y retrocedemos hasta llegar a 0. Eso sí se puede pensar con la cabeza, pero no se puede poner una desigualdad en donde este número sea mayor que este, porque acá dice menor. No sé si me expliqué bien en este aspecto. Sí, profe. Bueno, entonces hay que ingeniárselas para o cambiar el vector para que sea el sentido del recorrido correcto el que nosotros queremos, o cambiar el intervalo de la variable t, o cambiar las dos cosas. Pero lo que necesitamos es que así como recién vimos que para 0 era 1, 0, para pi sobre 4 era más raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, ahora necesitamos que para 0 sea 0 y que para pi sobre 4 nuestro vector tenga un componente más raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2, porque viene pum para abajo. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? Hay que cambiar la componente en J. Bueno, pero eso, o sea, no tenemos la fórmula, ¿no? No hay una fórmula para cada caso. Vos decís, lo que estás haciendo vos, Gastón, es empezar a resolver el problema con una propuesta. A ver, cambiamos la componente en J. Espera que vamos a tratar de acompañar lo que vos digas con
concretándolo con escritura, digamos. Para vos, cambiar la componente en J implicaría, por lo que yo entiendo, ¿no? Capaz que no es lo que vos querés decir, implicaría cambiar la componente en J exactamente, es decir, dejamos la componente en I tal como está. Sí, profe. Bueno, ¿y acá qué hacemos? Yo puse el más ahí porque, bueno, es por defecto, digamos, que le pongo uno el más, pero no necesariamente tiene que ser más, puede ser menos también. ¿Podría ser menos el seno de t? Entonces, la propuesta de Gastón, que es una propuesta altamente razonable, dice, bueno, ¿por qué no ponemos R de t como el coseno de t en I y menos el seno de t en J? ¿Y qué intervalo le asignarías a t, Gastón? Intervalo me refiero a lo que hicimos antes, que decía t entre 0 y 2pi, ¿no? También dependiendo si necesitamos la circunferencia completa o una parte, Bien, necesitamos la circunferencia completa. desde 0 hasta 2pi. Bien, perfecto. Esta es la propuesta para lograr, ¿qué es lo que teníamos que lograr? Esto. ¿Cómo verificamos si esta propuesta es la que realmente describe el camino ese tal cual lo pensamos nosotros y en el mismo sentido que lo pensamos nosotros? ¿Cómo haríamos para verificar que esta representación vectorial de ese camino está bien? Ubicando los puntos. Ubicando los puntos, excelente respuesta. Y vamos a tratar de ubicar los puntos. Como no sé si yo particularmente, digamos, si esta respuesta está bien, voy a dejar esa hojita con esta respuesta sin escribir más nada y los puntos los vamos a marcar en un dibujito aparte. Yo voy a hacer como la circunferencia, digamos, que nosotros queremos intentar. Partamos de la base que uy, ¿no ven? ¿Ustedes ven un círculo rojo de punteado? Casi no. Casi no, bueno, esa era la idea. Pero ahí de cerca, por ahí ven los puntitos. Sí. Sí, profe. Bien, ahora ya se lo imaginan, lo tienen en su mente. Eso es para guiarme yo donde vamos a poner los puntos. Entonces, empecemos con t igual a 0. ¿A dónde iría a parar el primer punto? A En 1, 0. 0. Con esta, perdón, que, ay, a ver. Este es el dibujo. Con esta fórmula que propuso Gastón, ¿dónde iría a parar el punto del vector correspondiente o el extremo del vector correspondiente a t igual a 0? Al 1, 0. El mismo punto que en el caso anterior. Y ese resultado que ustedes sacan para la primera prueba de la función que propuso Gastón, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien, porque de ahí empieza.
Y ahora viene la prueba de fuego para la propuesta, digamos. Pongámosle que t sea pi sobre 4. ¿Dónde estaría en el plano el punto que define la función vectorial? O sea, para t igual a 0, ustedes ya dijeron 1, 0. Para t igual a pi sobre 4, con esta fórmula, ¿qué punto les daría? Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Bien. Yo en vez de raíz de 2 sobre 2, voy a poner 0,7 como una aproximación muy burda, pero para que nosotros tengamos noción del número. Ahí, no noción del número, sino noción del tamaño, digamos, de lo que estamos diciendo. Por ahí es más fácil 0,7 imaginárselo que raíz de 2 sobre 2, que si bien da 0,7, 0,7, etcétera, etcétera, es esto. ¿Están de acuerdo con estas coordenadas que son generadas por reemplazar t por pi sobre 4 acá? Sí, profe. Bien. Entonces la vamos a dibujar ahora en en el otro gráfico, que este sería como el segundo punto que los vamos a enumerar para no ponerle x0, nada, A, B. Hasta ahí, ¿cómo vamos con relación a la descripción del camino? Va bien al parecer. Va bien, no, al parecer no, va fantástico. A menos que lo choquemos ahora en la próxima curva. Tomemos el valor pi sobre 2 para t. O sea, sería un próximo valor de t, estamos avanzando de a 45 grados, eso es totalmente arbitrario, por supuesto. Pero bueno, vamos avanzando así. Para t igual a pi sobre 2, ¿cuáles serían los puntos que definen la coordenada? Cero menos 1. Bien, pi sobre 2 sería el coseno de 90 grados, es 0. Y el seno de pi sobre 2 es 1, que está restando 0 menos 1. Que si lo graficamos en el otro pizarrón, digamos así, nos quedaría el tercer punto que estamos marcando, que sería este. Bueno, ahora viene digamos, la verdad, por decirlo de alguna forma. Si la expresión es correcta, el próximo punto nos debería situar acá. Es decir, en un valor menos 0,7 menos 0,7. Y ese próximo punto lo alcanzaríamos cuando t vale ¿cuánto? T igual a 3/4 de pi. Bueno, esa es una respuesta polémica. Entonces vamos a escuchar alternativas. Si no se abre el debate, la damos por buena. Y si tenemos que dibujar todo de vuelta, lo dibujaremos.
Sé que en 235, pero como no tengo la calculadora, no No, me no, no, acuerdo todo. está bien, Julieta, pero vos decís 135 grados, ¿no es cierto? Si me digas Bien, bien, desde... bien, bien. Perfecto. Pensá 135 que vendría a ser como 90 más 45 grados, ¿no es cierto? Y en medio en radianes sería como si sumara pi sobre 2, que serían 90, más pi sobre 4, que serían 45. Y la fracción pi sobre 2 más la fracción pi sobre 4, ¿cuánto te daría en fracción? 3/4 de pi. Y entonces confirmamos la respuesta polémica de Gastón, pero ahora, digamos, estamos haciendo la tabla. ¿Qué punto de la función coseno de t en i menos seno de t en j nos da 3/4 de pi? Tenemos que ver esta función, coseno de t menos seno de t. El coseno de 135, ¿cuánto vale? Menos Menos coseno raíz, de... Ay, perdón, te interrumpí, discúlpame, Gastón. Decime. en menos raíz de 2 sobre 2. Menos 0,7. Esa es la componente en el eje X. ¿Están contentos con este resultado para los objetivos que nos propusimos? Sí, Bien, alegría entonces. ¿Y cuánto daría la componente en Y? Que es menos el seno de t. lo mismo. Lo mismo, cuando vos decís lo mismo sería 0,7 y el mismo signo también, Sí, negativo. negativo. Y acá, ¿qué tenemos? Aún menos. Con lo cual, el punto real que sería la representación de ese vector sería este. La componente en el eje de las y sería más 0,7. No porque el seno de 135 no sea negativo. Es negativo y justamente por eso, en la expresión que nosotros tenemos, ese negativo, como está restado, se convierte en positivo. Ese punto es el que nosotros esperábamos obtener en este caminito. No, Ese punto que acabamos de calcular está acá, aproximadamente. Entonces, cuando llegamos hasta ese punto, después de 10 minutos, digamos, de trabajar para ver si lo que propusimos nosotros era correcto, nos damos cuenta de que no es o la fórmula del vector que no nos acompaña o el intervalo. En este punto, bueno, el intervalo habría que descartarlo porque si hay que dar una vuelta entera, 0,2 pi es muy razonable como intervalo. O sea, no hay nada que objetar cuando uno, para dar una vuelta entera en un plano, observa que la variable varía entre 0 y 2 pi. Es muy poco probable que la culpa sea del intervalo en este caso. La culpa claramente es de la propuesta de la función vectorial que representa el camino.
¿Por qué, Gastón, se te ocurrió poner el menos en el segundo término de la expresión? Para que los primeros valores sean negativos y después recién Perfecto. sean positivos. Y ese es el análisis lógico que todos tenemos que hacer cuando vamos a proponer la función. Lo que pasa es que no significa que si los primeros valores de una curva en el espacio o en el plano responden a las necesidades, los siguientes lo sigan haciendo. O sea que la mirada a corto plazo para zafar el primer cuarto de la circunferencia es buena y te da un, como te podría decir, un camino, no un camino, sino un principio de solución que puede ser correcto o no. Entonces, pero es muy lógico el razonamiento que hiciste, Gastón, de proponer eso, porque vos lo que estás viendo es lo que tenés a 100 metros del auto, digamos, no estás viendo el que salió de otra ciudad en ese momento cuando vas en la ruta. Y lo que tenés que hacer es ir zafando obstáculos que se te van presentando. Pero Pero, también lo que hay que hacer es ver si ese camino te lleva a Tucumán o te lleva, por decir, a Humahuaca. En el primero ya saliste a la ruta. Vamos, fantástico. En la primera curvita. Ahora, cuando llegamos acá, estamos en el horno porque tendríamos que seguir de acá. Y casi seguro que esto sigue así. profe, pero el punto sí da menos 0,7, menos 0,7. ¿Cuál punto? El último que Ah, analicemos en bueno, 3/4. si da 0,7 está todo bien. Ahora explícame cómo da 0, menos 0,7. Con el signo menos, el seno de 3/4 pi es aproximadamente 0,7. A ver, el, el seno de 3/4 de pi, vos decís que es más 0,7. Sí, profe. Vamos a dibujar en otra hojita el ángulo primero, para ver si estamos de acuerdo con él, porque por ahí los sistemas que nosotros tomamos como referencia también cambian. Entonces, 3/4 de pi sería un ángulo que está así. Vamos a analizar ese punto. Primero tenemos que ver si estamos de acuerdo con este ángulo, si esto es 3/4 de pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Entonces, ahí nosotros tenemos un seno y un coseno. El coseno es menos 0,7 y el seno es 0,7 por cómo están definidos el seno y el coseno, digamos. O sea, este es negativo porque viene para atrás del eje X y este es positivo porque está en el sentido positivo del eje Y. Ahí está, ahí vamos bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora volvamos a la expresión, que es esta. En el caso del coseno dijimos que era negativo. Entonces acá tenemos que poner 0,7 menos, digamos, en este componente. En esta componente está restando el valor del seno de t, que es 0,7 positivo. Entonces, el punto que nosotros definimos, ¿cuál sería? ¿Este que está acá escrito o a esto le
tenemos que corregir algo. Hay que corregirle el signo a la componente ni. Y nosotros, ¿por qué habíamos supuesto que si vos no, digamos, no te ponías firme en tu propuesta, te íbamos a pasar por encima, digamos? ¿Por qué habíamos puesto el signo positivo? Porque yo había dicho menos y usted eh, Está bien, pero esas fueron las, digamos, las acciones visibles. ¿Por qué vos dijiste menos? Si vos sabés perfectamente, y yo también, que si el ángulo es este que está acá, el seno es positivo, digamos, eso vos lo sabés todavía como estás más entrenada en este momento que yo en cuanto al estudio, vos lo sabés perfectamente, pero ¿qué nos hizo confundir a ponerlo negativo? el Pensá, Julieta, ¿por signo de qué dijiste negativo? con el signo de la función. Mm, no sé si va por ahí. Yo creo que es mi percepción, por eso yo hubiera dicho como vos negativo, más que por el signo de la expresión, ese menos, digamos que yo creo que el hecho de decir el negativo fue porque nosotros nos imaginamos este punto del camino, que era el que queríamos alcanzar, y relacionamos con este ángulo. Y si claramente, si acá hablamos de seno y coseno, el seno es negativo. Yo perfectamente puedo imaginar que si nosotros queremos llegar acá, estamos viendo este punto, y si vemos este punto, el coseno es positivo. A ver, ¿dónde estamos? El coseno es negativo y el seno también. ¿Se entiende? Sí, Pero no estamos viendo este punto en solitario, digamos. También hay una función que te define el camino, y eso no a mi criterio, ¿no es cierto? Por supuesto, de mi interpretación, nos quedamos con que la proyección de ese punto tenía un seno negativo y de ahí le dimos para adelante. Y sí o sí tenía que dar negativo. Entonces, por más signo menos que había acá, nosotros lo pasamos por encima y mandamos el negativo. Que es un muy buen razonamiento. Ahora, ¿qué pasa? Gastón, ¿por qué dice que no? Porque cuando empezamos a debatir que el proyecto estaba mal hecho, uno se preocupa y empieza a revisar, porque si hay que empezar todo de vuelta, bueno, es un trabajo. No sé si quedó claro este análisis que hicimos. Sí, profe. Bueno, cada vez que ustedes tengan que definir un camino de integración, van a enfrentarse con una situación exactamente igual. O sea, no hay caminos que puedan ser mucho más fáciles para describir a través de un vector, ni caminos que puedan ser mucho más difíciles para describir a través de un vector. Pero la definición del camino de integración es clave en que el resultado de la integral de línea sea correcto. Y es lo mismo que una integral simple. Si ustedes integran respecto al intervalo AB, el intervalo AB es 3, 5. Y ustedes cuando integran ponen 3, 8. Claramente que por más que hagan bien la integral, el resultado que les da va a estar mal para lo que querían obtener. Bien para lo que hicieron, pero mal para lo que querían obtener. Y eso, bueno, es lo mismo que si se hubieran confundido en la integral. O sea que el camino de integración tiene en el resultado el mismo efecto que la propia resolución de la integral.
Esto nosotros para terminar la circunferencia deberíamos marcar, no todos los puntos de la circunferencia porque son infinitos, pero sí por ahí los ángulos de 45 grados que están por el primero y el cuarto de los cuadrantes para ver simplemente si pasamos bien por ahí o no. A veces uno de entrada invoca la función, como en el caso que tiró Gastón, y a veces tiene que pensar digamos, cómo armar esa función. Pero, como les digo, el hecho de armar la función requiere de imaginación, de entender bien qué concepto es el que estamos manejando, o sea, un vector dando vueltas por el espacio y moviéndose, que va describiendo un camino de integración. ¿Y por qué de las 3 horas de marco teórico prácticamente 2 hemos dedicado a camino? Porque si nosotros no tenemos el concepto de camino de integración, las operaciones matemáticas que hacemos después para integrar, que no son nuevas, sino que son integrales de funciones de una variable, integrales de campos escalares, salen mal, digamos, o sea, no las podemos manejar. Y yo, digamos, un poco para concluir este tema en lo que resta de la clase, me voy a detener en los 2 tipos de integrales de línea que tenemos en este curso, que se dan en este curso y que son los únicos tipos que hay dentro de integrales de línea, que son las integrales de línea de campos escalares y las integrales de línea de campos vectoriales. Por un lado, nosotros tenemos el concepto, por decirlo de alguna manera, de integral genérica, digamos, que es la integral es como una función o una operación con más propiedad dicho, una operación matemática que a una función la convierte en otra a través de una definición de lo que es la integración. O sea, concretamente, el resultado de la integral, cuando se lo deriva, tiene que dar lo mismo que el argumento que tenía la integral. Estoy escribiendo un segundito y ya trabajamos. Nosotros vamos a tener 2 tipos de integrales de línea. La integral de línea, para representarla visualmente, se pone un solo símbolo de integral y una curva C que significa curvilínea. Esto es una integral de línea. No hay 2 puntos. Después eso, digamos, a medida que uno va resolviendo la integral, va cambiando. Pero la definición es esta. R de t, en el primer caso, lo deberíamos imaginar como al vector tangente al camino de integración. Es decir, por ejemplo,
en este camino de integración que está determinado por el vector coseno de t en i menos seno de t en j, un vector tangente a la curva sería R' de t. Para calcular R' de t, nosotros conocemos t que es la definición que hemos dado nosotros, y R' de t, ¿cuánto sería? Menos seno de teni menos coseno de t en j. Y ponerle, así quedaría, Gastón, ¿no es cierto? Menos seno de teni menos coseno de t en j. Y pongámosle para el punto B de la gráfica, para el punto B, ¿no es cierto? Que está acá. Que sería para un ángulo de, serían 270, 315, digamos. Visto el ángulo así, medido desde el primero al segundo, al tercero y al cuarto cuadrante. ¿Cuáles serían las componentes del vector R' si el ángulo estamos acá? Definamos mejor el ángulo en grados para después hacer el cálculo. Este ángulo en grados, medido como corresponde medir los ángulos, ¿no es cierto? Así. ¿Cuántos grados sería? O en pi sobre 2, ¿cuánto sería? 315, profe. 315 grados. 315. Entonces, si el ángulo es 315, ¿cuánto sería el seno de t? Estamos acá, ¿no? El Ahí seno abajo. de 315 es 0,7 aproximadamente. ¿Positivo o negativo? Negativo. Y con el signo se transformaría en positivo. ¿Y el coseno de 135, cuánto vendría a ser? El coseno de 315 es 0,7 positivo. Bueno, entonces, haciendo ese cálculo, nosotros lo que vemos es que tendríamos un vector R' de t 0,7 en i y menos 0,7 en j. Que ese vector, menos 0,7 en i y 0,7 en j, nos daría un vector así, que no es lo que esperábamos porque el vector está
así, el tangente. Lo que pasa es que nosotros acá lo que tenemos que tener en cuenta también es que estamos hablando del camino de integración y un vector tangente al camino. Entonces, cuando nosotros analizamos el ángulo, como yo les planteé, como que el ángulo no tuviera nada que ver con el problema que estamos haciendo, sino que es una medición neutra, tenemos que considerar que en realidad lo que estamos midiendo es el ángulo t, que es la variable independiente, en el sentido del intervalo de variación. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos que medir cuánto vale el seno y el coseno en 315 grados, que sería el ángulo, digamos, normal para medir seno y coseno cuando estamos en ese punto en el plano. Tenemos que tomar el valor de t que hace que la curva esté pasando por ese lugar. Que en el caso de B, ¿cuál sería el valor de t? Pi sobre 4. Correcto. Pi sobre 4, que vendría a ser 45. Entonces, para 45 grados, que no es el ángulo que ustedes están viendo en el dibujito anterior, ahora en realidad me están viendo a mí, ahí hay que evaluar para 45 grados cómo se comportan los componentes. Entonces, R', partamos de la base que está bien. Acá tuvimos una evaluación en 315 y no correspondió. Pero si evaluamos en el ángulo real medido con respecto a t, ¿cuánto sería la componente en i? Estamos haciendo el menos seno de 45 grados. Da menos 0,7 aproximado. La componente en j sería menos el coseno de 45 grados. ¿Qué sería? También es menos 0,7 aproximado. Este vector que vendría a ser R' de t, fíjense, tiene dos componentes iguales y negativas. Eso sí es coherente con esta tangente, porque si representáramos solamente el vector 1, 1 o 0, 7, 0, 7 o como sea, nos daría un vector paralelo a la tangente que estamos buscando. Entonces, el significado de R' de t es la dirección de la recta tangente a la curva o al camino en ese punto. En la expresión vectorial, R' de t, este vector es la recta que recién dibujamos, o el vector que recién dibujamos, a 45 grados en el cuarto cuadrante. Si a ese vector lo multiplicamos por un diferencial de R es el propio vector, ¿no es cierto? Sin derivar. Y un diferencial de R, a ver, vamos a hacer un dibujo.
un diferencial de R vendría a ser una pequeña diferencia entre dos R que están separados por una mínima diferencia que genera un incremento mínimo en la variable t. Entonces este diferencial de R, que también es un vector, lo multiplicamos por el vector R, que es la dirección por donde hay que multiplicarlo, porque en ese sentido se desplaza la tangente. Este diferencial de R va a tener distintas direcciones, porque no va a ser justo tangente, porque estamos hablando de una secante a la circunferencia. Pero sí, cuando nosotros trazamos la tangente y la ponemos acá, el producto escalar entre R' de t y el diferencial de R vendría a ser la proyección de ese vector R' de t en la dirección de la recta tangente. Eso significa que cuando hacemos este producto escalar, el resultado va a ser un número, un escalar, que cuanto más chiquitos sean estos intervalos, ese número escalar va a ser más aproximado a la longitud del arco de circunferencia distante entre dos R, diferentes, y más parecido también va a ser a la longitud del intervalo. Por eso esta definición, a través de una integración vectorial, nos permite trabajar con vectores. Y la otra, ay, que no sé dónde la puse, la otra alternativa es trabajar con las integrales de línea de campos escalares. Es decir, nosotros hacemos la integral de línea de un campo escalar con el módulo de R', o sea, a R', que es el vector tangente, le determinamos el módulo, y a eso lo multiplicamos por un diferencial de t directamente, no ya de R. Como t también es la variable independiente, esto vendría a pasar a ser una función escalar de una variable, porque R' del camino lo conocemos porque podemos derivar. Y si calculamos el módulo, nos queda un escalar en función de t. Y a ese escalar lo multiplicamos por el diferencial de t, nos da una longitud. Pero medida no entre A y B en un eje, sino entre el primer punto del intervalo de t y el último punto del intervalo de t. Esos conceptos que, digamos, no son sencillos, son los que permiten luego operar con las integrales de línea. Me gustaría saber, sé que es el tema, digamos, es como nuevo, es complicado, es difícil de pasar de un plano a otro, digamos, en cuanto a los conceptos matemáticos, pero si ustedes logran comprender qué significa intervalo, qué significa representación vectorial, cuando resuelvan los ejercicios, no lo van a hacer automáticamente, sino lo van a hacer pensando en qué están diciendo cuando ponen el camino, para dónde va, si está correcto, y se evitan algunas dificultades. Este tema, y con esto concluimos la clase de hoy, se completa con 3 puntos importantes a mi criterio para las evaluaciones. El primero es la resolución de las integrales de línea. Entonces, con el concepto del diferencial y de la representación, ya sea vectorial o escalar del camino de integración, están en condiciones de resolver integrales de línea. Se las transforma finalmente en una integral simple que no requiere un conocimiento adicional al que ustedes traen de análisis 1. El segundo punto es el mismo que acabo de decir, pero aplicado exclusivamente a campos vectoriales. Es decir, vectores que se integran a lo largo del camino. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una fuerza
De hecho, creo que lo hemos dibujado, digamos, en algún momento. Un carrito que he llevado, el trabajo que realiza la fuerza en todo el trayecto, uno puede poner en general, como hacíamos antes, fuerza por distancia, digamos, y está todo bien. Pero acá lo que hay que hacer es ver en cada punto cuál es la componente de la fuerza en la dirección del camino de integración, que es la que va a hacer fuerza, el resto no. Y para hacer eso, si tuviéramos la descripción del camino y el valor de la fuerza, podríamos hacer la integral. Y entonces ahí es una integral de línea de tipo vectorial que nos permite calcular el trabajo total realizado. Ese es uno de los ejemplos. Y por último, el tercer aspecto que considero importante y que ustedes van a tener que leer, o por lo menos una leída darle, es el teorema general del cálculo que está planteado al final de la guía de cursada del tema 9, en donde hay muchas funciones especiales que cuando el camino de integración es cerrado, o sea, empieza y termina en el mismo lugar, como si fuese esa circunferencia que estuvimos viendo hoy casi toda la mañana, que empieza en A y termina en A al dar la vuelta. Bueno, hay muchas funciones especiales que cuando uno las integra en un camino cerrado, dan 0 por resultado. Y esos son los campos conservativos, que también le tienen que dar una leída en la guía de trabajo práctico. Entiendo que debe haber un montón de dudas. Díganmelas las que quieran en este momento, por favor. Profe, entonces con la integral de línea siempre se encuentra la distancia de esa línea o se puede encontrar otra cosa. No, 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 no. A ver, hoy nosotros hicimos mucho hincapié en el largo de la línea o en la longitud del camino. Eso Sí. simplemente es el equivalente al caso de integrales simples de una variable, a lo que sería el intervalo de integración. Lo que se encuentra cuando uno integra algo respecto de un camino depende de la función que integremos. Si la función es una fuerza que se desplaza, el resultado de la integral va a ser un trabajo. Si la función es un escalar que se mueve a lo largo del camino, la representación geométrica más, ¿cómo podría decir? Más habitual para explicarlo es que fuese este verde que está acá, es el largo del camino, que nos rompimos la cabeza toda la mañana para encontrar cómo lo podíamos describir. Pero si uno integra una función escalar a lo largo de este camino, le da lo mismo que nos daba una función de una variable, que es el área encerrada bajo la curva, pero no es achatada, digamos, contra el plano XY como era antes, sino que esa área está en el espacio, por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros estamos multiplicando un diferencial de camino por el valor de la función, y eso nos da un área vertical en este caso. Es como si tuviéramos que calcular la cantidad de ladrillos para una pared del frente de una casa que es una pared plana. Entonces vos ahí para calcular la superficie, multiplicas la base por la altura y te da la superficie que tenés que construir. Si por metro cuadrado entran 50 ladrillos, o 10, ponele, ya de ahí sabes cuántos ladrillos vas a comprar. Ahora, pongámosle que la pared que queremos construir es la de, a ver, tienen alguna pared de acá conocida que no sea plana.
No hay paredes no planas en Jujuy, por Dios. Somos una ciudad aburrida. Hay varias. Tienen una. A ver, ¿alguien pasó alguna vez por la calle Patricias Argentinas digamos, de norte a sur, en el sentido hacia Cuyaya, digamos, en el último tramo, con el colectivo caminando, que pasa por debajo de un puente la calle? Sí, profe. Bien. Ahí la pared podríamos decir que es una pared plana a la izquierda de ese caminito. No. No, pero no porque no sea plana en el sentido de que la pared esté mal hecha, digamos. Ahora voy a tener que dibujar un segundito para ponernos en tema. Estamos yendo con el auto, supongamos, al puente. A ver cómo sería así, para allá, al puente de Cuyaya. Y a la derecha, a la izquierda de donde vamos nosotros en el auto, vemos una pared que es así. Para calcular la cantidad de ladrillos que van a poner, ¿qué necesitan saber? Si entran 30 ladrillos por metro cuadrado. Y saben que la altura son 4 metros, por decir un valor, y que no cambia en toda en todo el tramo la altura es 4 metros. 30 ladrillos por metro cuadrado, altura 4 metros, le muestran ahí los constructores el dibujo, el plano de la pared que tienen que hacer y me voy a comprar los ladrillos. ¿Cuántos ladrillos compro? ¿Cómo calculo esta superficie? Con el camino de integración por la altura sería. Claro, nosotros primero necesitamos conocer la longitud del camino de integración, porque no es una recta esto, digamos, ¿no? Si nosotros hacemos la recta y un rectángulo, nos van a faltar ladrillos, porque ya uno se imagina que esta superficie es más grande que la superficie que sería definida por un plano entre los mismos puntos. Esta longitud la podemos calcular porque es la longitud de la curva. Si logramos representar vectorialmente, claro, capaz que no es una circunferencia, capaz que es un pedazo de elipse, no sé, un dibujo más complejo. Y si realmente fuese la altura de 4 metros en todo lo largo del camino, con tener la longitud de esto, que la sacamos con un integral de línea, multiplicamos por 4 y ya está. Pero podría ocurrir que el señor constructor decide hacer la pared de esta forma, con el alto variable según las condiciones del terreno. Y esto responde a una función cuadrática o la que sea. Entonces ya no podemos multiplicar por 4, porque si no nos sobrarían ladrillos. Y ahí lo que hacemos es, tenemos que conocer esta función, que puede ser una parábola, la función que sea no nos interesa. Claramente es una función de 3 variables porque va a estar en el espacio. Y si conocemos esta función que va a ser escalar porque va a medir altura, multiplicamos la función en cada punto por la derivada de la definición del camino de integración. Y eso nos va a dar un montón de rectangulitos
que van a ser base por altura, o sea, un pedacito de esta superficie. Cuando lo sumemos a todo a través de la integral, lo que nos queda como resultado vendría a ser la superficie de integración. No sé si se entendió. Sí, profe, gracias. De nada. ¿A quién le dejo el host, chicas? Hola, buenos días, ingeniero. Buenos días, chicos. A mí, ingeniero, por favor. A ver, ya pongo. Ingeniero, disculpe, buenos días. Otra Buen día. cuestión. Sí. El lunes la comisión 1 y 2 no tuvieron clase. Ah, sí, porque fue duelo, sí. Entonces nos tomamos la primera clase de la semana que viene para terminar con este tema. Perfecto. Perfecto, Adriana. Después combinamos entre nosotros cómo organizamos Sí. el... Sí, porque es largo este tema, ingeniero. Por Sí. eso, Parte No práctica. teníamos. ustedes quieren tomarse más tiempo. El martes. No, una clase más, nada más. La primera de la semana que viene. Está perfecto, Adriana. Lo que yo pregunto es si quieren aprovechar las 3 horas del martes o directamente 9:30. No. Con 1 hora y media nos alcanza. Bueno. ¿Usted ya terminó la teoría de integrales de línea? Le puedo completar un poco con la parte de integración propiamente dicha, porque yo hice mucho hincapié en lo que es el camino de integración. Sí, Y sí. lo de integrales, o sea, la resolución de integrales, yo la dejé un poco como para que se resuelva durante los ejercicios, pero yo los puedo atender a los chicos y darle un poco más de teoría, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo. El de Así que Grimm. eso me parece fantástico porque así se lo podemos tomar en el examen de teoría. Ah, Y los sí, chicos se van ingeniero, a... sería bueno que les dé la teoría de función Sí. potencial Bien, y del teorema. bien, eso voy a hacer. Entonces Bueno, directamente nosotros nos tomamos la clase del martes para el tema 8, para el tema 9, perdón. y el jueves daríamos el tema 10, ingeniero, en una Fantástico. sola clase como el año Sí, pasado. tal cual. Una Sí. introducción. Una clase de introducción como es el tema, digamos, introducción a las ecuaciones diferenciales. Introducción a las integrales de superficie. De superficie. Sí, atrasé Bien. 2 meses recién. Bueno, Bueno, nos vemos Listo. entonces. bueno. Chao chicos, Listo, chicas, estamos. muchas gracias. Chao, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profe. Chao.